Quiero darle la bienvenida a Eusebio Santillán, María Victoria Mejía Jaramillo, Jesús Urdanibia, a Katy Torrejón desde Chachapoyas, Liliancita López Lavé desde España, Islas Canarias. También está Lucenit, María Pilar Asensio desde Italia, Milano, María Victoria Mejía, que ya se conectó también desde Medellín, Colombia, bienvenida. Marta Vigurux López, Paola Antunes también, Sandrita, Saturnino, Sheila también desde Chachapoya, Susi Cousin y Yolandita Chica Castro también desde Colombia. ¿Cómo están? Bienvenidos. Muy buenos días. Vamos a empezar entonces. Ahí está saludando Susi desde Ecuador, Marta Vigurux, Yolanda Chica también desde Antioquia, Medellín, Colombia, Eusebio desde Chachapoyas, en Gran Canaria, perdón, Gran Canaria, Liliancita. Perfecto. María desde Madrid. Ah, María Cortés, entonces. María se ve bien. Paulita Antunes de Trujillo, por supuesto. Muy bien, vamos a empezar entonces. Hoy día este espacio se llama, a ver, les agradecería que de pronto vean la pizarrita, porque están que me la están que me vayan la pizarra de la presentación. Hoy día este espacio se llama Libérate de las cargas ancestrales con el genograma. Y me gustaría empezar haciendo una reflexión. ¿Cuál será la importancia de sanar nuestro árbol familiar? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué es el árbol familiar? ¿Cuál es la diferencia con el genograma? ¿Por qué hablamos de sanar o de sanación? ¿Cuál será la importancia? Entonces, para poder comprenderla, permítame compartirles una historia. Esta historia la van a encontrar en mi blog. También se la voy a compartir después en un PDF a todos ustedes por haber mostrado interés en ese espacio. Y esa historia se llama La historia del anciano y el árbol. Y dice así: un anciano llevó a su nieto a un campo donde crecía un gran árbol. Y el anciano le dice: mira este árbol, le dice el abuelo, tiene hojas verdes y da frutos dulces, pero todo eso depende de algo que no puedes ver, que son sus raíces. Entonces el nieto le pregunta: ¿y qué pasa si las raíces de este árbol están dañadas? ¿Qué cosa creen que pasaría? El árbol sencillamente no crece. Sin embargo, si las cuidas y las nutres, el árbol puede sanar. Lo mismo ocurre con nuestras relaciones, con nuestros padres y con nuestros antepasados. Ellos son nuestras raíces. Si las ignoramos o las rechazamos, nuestro árbol interior no crecerá con fuerza. Reconocer y sanar nuestras raíces nos da estabilidad y fuerza para florecer. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con nuestra charla? Tiene todo que ver. ¿Y por qué hablo de liberarse? ¿De qué es que nos vamos a liberar exactamente? ¿A qué nos referimos con las cargas ancestrales? ¿Qué rayos serán ese tema de las cargas ancestrales, Percy? ¿Y qué es finalmente esta herramienta del genograma? De pronto una herramienta que he empezado a escuchar. ¿Tiene algo que ver con el enneagrama? ¿Tiene algo que ver con algún mapa familiar? ¿Con la genealogía? Hoy día vamos a tratar acerca de todas estas cosas. Para las personas nuevas que de pronto es la primera vez que me escuchan, mi nombre es Percy Coronel Pesantes, ya saben, yo soy un coach ontológico certificado, facilitador en proceso de cambio, empleo información de sabiduría con herramientas prácticas de coaching y bueno, pueden conocer mucho más acerca de mí en mi página web, percycoronel.com, y estoy en todas las redes sociales. Autor de varios libros, de más de 30 programas en línea, talleres presenciales también en Perú, en Trujillo, en Lima y en el extranjero en España, he podido ir también ya a Colombia y vamos a ver a dónde nos lleva la vida este año. El método que empleo en todos mis cursos, programas y talleres le llamo integración complementaria y está basado en una metodología en tres grandes etapas: el autoconocimiento, la alquimia o la limpieza del campo mental, la reprogramación mental y la acción, programas de acción, planes de acción, de coaching, manejo de recursos, energía, gestión de tu tiempo, etcétera, etcétera. Y con esto vamos a también compartir la charla de hoy día. Entonces me gustaría empezar haciéndote algunas preguntas. No tienes que responderme como tal, si quieres puedes contestarlas ahí en el chat, pero sobre todo son preguntas reflexivas para que tú vayas comprendiendo un poquito si esto resuena contigo, porque tiene que ver justamente con estos órdenes del amor, como le llama constelaciones familiares, con este genograma, con estas herramientas de autoconocimiento. Pero te pregunto, ¿de pronto sientes que tienes conflictos repetitivos en las relaciones? ¿De pronto piensas o sabes, ya tienes la certeza de que necesitas armonizar tus relaciones familiares?
O de pronto te sientes cargado emocionalmente, abrumado. De pronto sabes y reconoces o empiezas a intuir que estás de pronto llena o tienes todavía guardado, albergado algunos rencores en tu corazón, algunos odios, envidias de pronto que tienes o que sientes que te tienen, o algunos resentimientos. De pronto tienes problemas que no puedes o no logras resolver todavía. Y de pronto empiezas a intuir que hay algo más. De pronto te sientes estancado profesionalmente y no encuentras razón alguna, explicable, comprensible. Todo esto te llena de confusión, de dudas, de poca claridad sobre cosas inexplicables que te pasan, o de pronto te sientes deprimida, bajoneada o apática. Si tú tienes alguno de estos síntomas, permíteme garantizarte que estas herramientas y esta información que yo comparto va a dar mucha claridad y solucionarte, va a ayudarte a solucionar muchas cosas en tu vida. Eh, Mi maestro, que en paz descanse, Gerardo Schmedlin, decía, no tenemos cosas inexplicadas o misteriosas. Existen cosas o cuestiones y que aún no se han logrado comprender o que aún no han logrado entender. Entonces, todo tiene una causa, todo tiene una razón de ser y hoy día vamos a tratar de vislumbrar entonces cuál podrían ser esas causas o dónde están esas causas. ¿Ok? Entonces voy a compartirte esta charla en base a tres promesas. Una promesa tiene que ver con la identificación de tus resultados, lo que las personas dicen, los problemas que tengo, ¿no es cierto? Todo esto lo vamos a ver con la etapa del autoconocimiento. ¿Existen problemas? Ok. ¿Cuáles son esos problemas entonces? ¿O cómo me afecta? Vamos a verlo con el autoconocimiento. La segunda promesa tiene que ver con el tema de las cargas ancestrales, que se refiere básicamente a las causas. ¿Cuáles pueden ser las causas en que están generando todos estos problemas, ¿ok? ¿Tiene que ver conmigo? ¿Tiene que ver con mi interior? ¿Tiene que ver con mis ancestros, con mis antepasados? Vamos a ver. Y finalmente, ¿cuál podría ser la solución? Y aquí te vamos a dar la información de las herramientas psicológicas, las herramientas de coaching, las herramientas terapéuticas y una de las nuevas que vamos a empezar a difundir es la herramienta del genograma, una herramienta maravillosa que tiene todo que ver justamente para que tú puedas comprender en qué, cómo te han venido afectando estas cargas ancestrales. Entonces vamos a hablar de los problemas, las causas en el interior, en el subconsciente y acerca de la solución. Tres grandes promesas para hoy día. Entonces vamos a empezar con el autoconocimiento. Vamos a empezar con el autoconocimiento. Y fíjate, aquí hay una historia que a mí me gustaría compartirte, que tiene que ver con esta imagen. Fíjate, en este telar aquí en mi país, en Perú, en Cajamarca y en otras partes del país, y seguramente también en el extranjero, hay muchas personas que son artesanos. Y esta es la historia, y esta es la historia de una señora que hace poco había fallecido su mamá y no había logrado amistarse antes de que ella falleciera, ¿ok? Antes de que partiera y desencarnara. Entonces, en uno de estos viajes, buscando respuestas, yendo a la serranía, llega a un pueblo en Cusco y entra a Ollantaytambo y hay una serie de artesanos allí. Entra en una pequeña vivienda y encuentra a una anciana sabia. Algunos decían que era media chamana, por ejemplo, una mística, y estaba tejiendo este telar. Y esta joven que había criticado, había viviendo criticando las decisiones de su madre, pensando en el amor que no había recibido de parte de ella, le pregunta a esta anciana y le dice, anciana, ¿cómo estás? Muy buenos días, mamita. ¿Qué es lo que estás haciendo? Y la anciana le dice, yo me dedico a tejer la vida de las personas. Yo me dedico a tejer la vida de la persona. Por ejemplo, aquí, mira, estoy tejiendo un telar con los hilos que tú has heredado de tu madre. Quiero que sepas, le dice la anciana, que este telar que representa tu vida está confeccionado con mucho de tus hilos, pero también tienes mucho de los hilos que has heredado de tu madre. Tu vida y, y la vida de tu madre están entrelazadas, configurando este gran telar. Y cada uno de estos hilos tiene una función en este nuevo diseño. Quiero que recuerdes y que nunca olvides y tengas presente de que esos momentos difíciles, críticos, que tú has vivido con tu madre, también han configurado la persona en la que te has convertido ahora. Sin esos hilos, sin esas experiencias, sin esas crisis que has vivido con ellas,
no serías quien eres ahora. Y de pronto la señora despierta, había estado soñando, nunca viajó, pero logró entender que ese era un mensaje de sus maestros. Entendió que incluso en los momentos más difíciles, más dolorosos, cumplían y tenían un propósito en su vida. Y en lugar de quejarse, decidió resignificarlos, reinterpretarlos, verlos con gratitud, agradecer ese pasado con su madre y entendió que entonces la conexión con nuestros padres, con nuestros antepasados, forma parte de un gran diseño que nos ha ayudado a crecer. Entonces, ¿por qué te cuento esta historia? Porque tiene que ver todo con el autoconocimiento. ¿Qué cosa es el autoconocimiento? ¿Por qué hablo tanto del autoconocimiento? Vamos a decir entonces que el autoconocimiento son una serie de cosas. Es información, son ejercicios, son prácticas, son metodologías, son herramientas, pero sobre todo es una actitud hacia la vida que te permite obtener un nuevo nivel y estado de conciencia para que tú puedas estudiar a la persona más importante de tu vida, que eres tú. La persona más importante eres tú. Y por supuesto, tiene una serie de beneficios y de ventajas. Te ayuda, por ejemplo, a mejorar tu salud mental, a mejorar tu salud física, a poner conciencia en tus hábitos, conductas y Muy comportamientos. ocupado el chico. Ahí está. Gracias, Kenji. Ya apagué tu micrófono. Y toda esta información está sustentada en filosofías, en una corriente de sabiduría iniciática, como por ejemplo el sufismo, como por ejemplo la información de los arquetipos, como por ejemplo toda la información de las heridas de infancia, como también, por ejemplo, toda la información del eneagrama transpersonal, el eneagrama de la personalidad, toda esta forma de ser, de pensar y de abordar la vida que te permite trabajar con una serie de herramientas. Por ejemplo, nosotros trabajamos con la heridas de infancia, la máscara de infancia, con el yin y el yang, trabajamos con el autoconocimiento, la autoobservación, el recuerdo de sí, los arquetipos, las cartas metafóricas, inclusive con las cartas de ocho, pero no le damos un tratamiento de predictivo, sino como un ejercicio y una práctica de autoconocimiento. También trabajamos con el enneagrama, trabajamos con la biodescodificación, la bioneuroemoción, para que puedas usarlo como una herramienta de autoconocimiento. Y ahora estamos incorporando una nueva herramienta para ustedes, que yo ya la conocí hace tiempo, pero la estamos ya divulgando, que es la información y la herramienta del genograma. Y no solamente eso, entonces si tú te das cuenta, puedes observar tu vida y todos tus resultados a la luz de distintas herramientas que se van complementando en sí. Y cada una de estas herramientas nos da un enfoque, una corriente, una mirada que tiene un sustento psicológico, que tiene justamente un sustento en una escuela de pensamiento psicológica. Vamos a ver cuáles son estas principales corrientes psicológicas con las que trabajamos toda nuestra metodología y que te va a permitir identificar todos esos problemas, esas culpas, esas exclusiones, esas interferencias, en general, estos patrones recurrentes, negativos, que se van heredando, entre comillas, no genéticamente, sino como un entorno cultural, como un contexto que permea en nuestro subconsciente y que nos hace repetir indefectiblemente, sin darnos cuenta, una serie de patrones. ¿Cuáles son estas cuatro grandes escuelas psicológicas con las que trabajamos toda nuestra metodología? Primero, el psicoanálisis. Tú vas a conocer un poco más, no sé si hay aquí, por ejemplo, psicólogos para que me puedan agregar algo más, el psicoanálisis de Sigmund Freud, de Carl Jung, que habla justamente acerca de este inconsciente, de estos sueños, que nos habla acerca de los condicionamientos y la crianza que hemos recibido con nuestros padres. De alguna manera nos sirve para poder clarificar las máscaras y las heridas de infancia, nos hace mirar al pasado para sacarle valor, para poder entender que somos el resultado de esta crianza. Dentro del psicoanálisis hay una escuela que se deriva, que ya después también entra por la parte cognitivo-conductual, que es la Gestalt o la psicología Gestalt, que ya es esta parte más confrontativa, que te lleva a asumir, que te lleva a desligarte y a asumir responsabilidad, desligarte del pasado, de tus padres, empezar a asumir esta responsabilidad, por ejemplo, y te da todas las técnicas de percepción y de proyección. Aquí nosotros trabajamos, por ejemplo, con las cartas metafóricas, con la técnica de la silla vacía y con una serie de herramientas que están sustentadas en la psicología gestal para llegar al aquí y a la ahora. Pero esa no es la única, el único enfoque con el que trabajamos. También trabajamos con el conductismo y con el enfoque cognitivo-conductual. El conductismo de Pavlov, que te habla acerca de cómo
Todos nosotros somos el resultado de un contexto, de un estímulo, y reaccionamos a estos estímulos, pero no solamente eso, sino también con la parte cognitivo-conductual podemos comprender que todos nuestros resultados tienen un origen metafísico en nuestros pensamientos. Tiene que ver con nuestros pensamientos, cómo esos pensamientos dan paso a los sentimientos, dan paso a las emociones y finalmente la forma como nosotros reaccionamos con hábitos, conductas y comportamientos. Entonces nos sirve para nuestra metodología de alquimia 8, por ejemplo, para poder comprender que si logras cambiar, permutar, renunciar a las creencias limitantes y sustituirlas por información de sabiduría, entonces todo este hilo conductor, esta cadena, estos eslabones, te van a dar un resultado completamente diferente. Pero también trabajamos con el enfoque de Carl Rogers, con la psicología humanista, que habla de la empatía, de la escucha activa, de ponernos en los zapatos de la otra persona, que nos ayuda a crear una relación terapéutica con cada uno de nuestros alumnos, con cada uno de nuestros consultantes, y que te va a permitir entender que efectivamente el humano es un conglomerado de pensamientos, emociones, sentimientos, contradicciones, y que lo único que necesitamos es prestarle más atención a su mundo interior. Y a partir de verbalizar todo lo que siente, lo que piensa, con la relación terapéutica, entonces la persona efectivamente va tomando conciencia y va sanando. Y ahora le vamos a agregar entonces un cuarto enfoque, que es el enfoque sistémico de Murray, por ejemplo, de Bowen, que son psicólogos que hablan acerca de las familias y cómo estas familias tienen una serie de patrones, de pautas que se van heredando, entre comillas, heredando, de generación en generación. Y que dice que efectivamente podemos intervenir en las familias a través del genograma, a través de constelaciones familiares, por ejemplo, para poder entender que muchas de nuestras decisiones tienen que ver con estas pautas, con estas relaciones estresantes, disfuncionales con nuestros antepasados. Y muchas de estas pautas son obsoletas, ya no sirven, están desfasadas. Y no solamente eso, sino que son disfuncionales. Entonces, quiero que sepas que hay ciencia detrás de esto. O sea, hay distintos enfoques que te permiten abordar el autoconocimiento con todas estas herramientas y todas estas miradas que enriquecen justamente entonces el mirarte hacia adentro, el poder comprender la causa, la raíz, el sí entender que tenemos esta herencia cultural, contextual y que te va a permitir entonces asumir tus resultados y cambiar todo tu destino. Entonces, dígame hasta ahí si me estoy dejando entender o de pronto ya estoy sonando muy complejo, pero me gustaría que me digan con un sí si me siguen hasta ahí y si estoy siendo lo suficientemente claro. ¿Ok? Buenos días, Ferti. Buenos días, Kenji. ¿Qué tal? Gracias. Muy bien. Bien, dice Jesús Urdanibia. Anabel dice que sí, Liliancita dice que sí, Manuel García, Paola, bien, muy bien, muchísimas gracias. Gracias, gracias, Paola. Muy bien, entonces ahora vamos a entender si este autoconocimiento con este autoconocimiento tú vas a poder comprender de dónde te viene la culpa, de dónde te viene el rencor, el resentimiento, de dónde te vienen esas infidelidades. Y no me refiero a infidelidades exclusivamente en las relaciones, cuando alguien saca los pies del plato, sino la infidelidad a tus propósitos, la infidelidad o deslealtad hacia tus parientes, o estas lealtades ocultas, por ejemplo, inconscientes y tácitas que tienes hacia tus padres, hacia tu clan, hacia tu familia y tu apellido. Entonces vamos a entender que efectivamente el autoconocimiento te va a servir para poder comprender cada uno de tus resultados. Ahora, estos resultados, ¿qué los causan? Gracias, María, Belino. ¿Qué los causan? Vamos a entender entonces ahora con la alquimia, vamos a entender con la alquimia cuál será la causa de cada uno de estos resultados. Y para poder entender esto, permíteme también contarte una segunda historia que tiene que ver justamente con un anciano y con una serie de piedras, con un joven en un río. Por eso que le vamos a llamar a esta historia La mochila de piedras. También lo vas a encontrar en mi blog y te lo vamos a compartir en un PDF. Esta mochila de piedras tiene que ver con una carga invisible que nosotros tenemos. Entonces, cuenta la historia que había un joven llamado Andrés que caminaba siempre con una pesada mochila sobre sus hombros y se quejaba constantemente de que no podía avanzar en su vida. No importaba a dónde iba o cuánto avanzara, la pesada carga parecía crecer con cada paso. Y aunque nadie podía ver lo que había dentro, él sí sabía muy bien lo que esa mochila llevaba.
una mochila cargada de piedras. Esas piedras eran los juicios, las críticas, los recuerdos dolorosos, los errores de los padres, rencores, odios, resentimientos, expectativas no cumplidas de sus padres. Y un día caminando por una montaña y un sendero, se encuentra también con un anciano sabio que descansaba bajo la sombra de un árbol familiar. Y el anciano notó la expresión de agotamiento de Andrés y la manera en la que estaba encorvado por la pesada mochila. Y le dice, joven, ¿qué cosa llevas ahí? Preguntó el anciano con amabilidad. Entonces Andrés, con una mezcla de frustración y de cansancio, respondió, esta mochila está llena de todo lo que mis padres me dejaron, sus errores, sus críticas, sus palabras que no logro olvidar. Mis padres nunca fueron lo que yo quería. Mis padres nunca fueron lo que yo quería. El anciano lo mira con interés y señalando la mochila le dice, déjame ayudarte. Abre tu mochila, veamos qué hay adentro. Andrés dudó porque era la primera vez que tenía que abrir su corazón, tenía que abrir su subconsciente y no sabía con lo que se iba a encontrar. Además, había llevado esa carga durante tanto tiempo que estaba casi acostumbrado a que formara parte de él. Entonces, con un suspiro, se quita la mochila en confianza con el sabio anciano y abre la mochila. Y para su sorpresa, no encontró recuerdos abstractos, sino una colección de piedras de río de distintos tamaños y formas. Eran así como las piedras que estás viendo ahora mismo en la fotografía en la pantalla. Algunas de estas piedras eran grandes y pesadas y otras eran más pequeñas y ligeras, pero cada una de estas piedras llevaba una palabra grabada en sí. Las palabras eran críticas, expectativas, falta de tiempo, castigos, culpas y rencores. Andrés tomó una gran piedra y se la pasó al anciano. Esta piedra decía críticas y le dice, esta piedra es la más difícil de cargar. Recuerdo que mi papá nunca me decía que hacía nada bien, que nunca hacía nada bien. El anciano se inclinó con empatía y señaló una piedra más pequeña y le dijo, ¿y esta? ¿Qué dice? Esta dice esfuerzo. ¿Y eso qué representa para ti? Andrés la mira con atención y le dice, bueno, supongo que es el esfuerzo que hicieron mis padres para darme la vida y para mantenerme. Mi madre trabajaba día y noche y mi padre también, y nunca tuve la oportunidad de agradecerles porque siempre estaban trabajando, siempre estaban ausentes. El anciano sabio lo escuchó y le pidió que reconociera estas rocas y las colocara en un río que estaba por ahí cerca, que se llamaba Alta Sofía. El río se llamaba Alta Sofía. Sofía en griego significa sabiduría. El anciano le dice, estas rocas son las heridas que crees que tu padre te dejó, pero mira cómo el agua fluye alrededor de estas rocas y va suavizando sus bordes. La sabiduría es como ese río. Aunque no puede cambiar lo que fue, puede ayudarte a fluir y a transformar lo que sientes. Con el tiempo, estas heridas en estas puntas van a perder su dureza y como si fuera un río mágico, el flujo de la corriente iba dando bordes a cada una de estas rocas, permitiendo que se suavizara y que se transformara. Cada piedra ahora llevaba consigo un valor: confianza, compromiso, protección, cuidado, esperanza y amor. El anciano tomó entonces una de estas piedras, ahora reluciente, suave, ligera y armoniosa, y le muestra al joven lo que ahora traía, y era la palabra amor. Andrés baja la mirada y dice, sí, supongo que mis padres sí me amaron, pero a su manera. A veces no era lo que yo necesitaba. Ahora sé que hicieron lo mejor que pudieron con lo mejor que tuvieron. Lo mejor que pudieron con lo mejor que tuvieron. El anciano lo mira con sabiduría y le dice, ¿sabes? Cada piedra que cargas tiene un propósito. Algunas representan heridas que necesitas sanar, otras son sencillamente lecciones que tú puedes conservar. Tú decides cuáles mantener y cuáles dejar atrás. No todas las piedras deben seguir contigo. Andrés se quedó en silencio mirando estas piedras con nuevos ojos y se dio cuenta que no toda la carga era negativa. Había dolor, sí, pero también había muchos aprendizajes y amor. Y decidió tomar las piedras más pesadas como críticas, expectativas y llevarlas al río. Y fue conservando las piedras más ligeras que decían amor, confianza, compromiso. Al hacerlo, sintió cómo su mochila se volvía mucho más liviana y dijo una oración en su corazón.
Papá, mamá, reconozco que como yo, también tuvieron luces como sombras. Si decido soltar lo que me apena, empezaré a avanzar con gratitud. Mientras Andrés se volvía a poner la mochila, el anciano le dice, recuerda, la vida no se trata de cargar con todo lo que te dieron, sino de elegir lo que te fortalece. Cada paso será más ligero, siempre y cuando camines con gratitud y con compasión. El perdón, la gratitud y la conexión con nuestras raíces son claves para sanar las relaciones con nuestros padres y con nuestros antepasados. Andrés se despidió del anciano y continuó su camino. Por primera vez en años, su espalda estaba erguida, su paso era firme y era seguro. Mientras caminaba, entendió que no podía cambiar el pasado, pero sí podía reinterpretarlo, resignificarlo, darle un nuevo sentido. Y a partir de ahí, entonces, decide construir una vida mucho más plena, honrando lo bueno y soltando lo que ya no necesitaba. De ahora en adelante siempre se preguntaba, ¿esta carga me nutre o me detiene? ¿Me fortalece o me debilita? Entonces, ¿por qué te cuento esta historia? Porque el perdón no puede borrar el pasado, pero sí puede suavizar su impacto si le agregamos sabiduría. Esta carga va a empezar a aligerarse hasta fluir con paz. No podemos cambiar el pasado ni las experiencias que nos han marcado, pero sí podemos reinterpretar, resignificar y reorganizar ese pasado para extraer los aprendizajes y decidir qué lecciones y qué recuerdos con qué recuerdos vas a desear quedarte. Al soltar el peso del resentimiento y abrazar el amor, valorando con gratitud los aprendizajes, vas a encontrar muchísima libertad para caminar mucho más ligero, mucho más fuerte, mucho más erguido y por supuesto con mucho más paz. Entonces de eso se trata la carga invisible que nosotros tenemos. ¿Qué tiene que ver esto con la parte de la alquimia? Porque vamos a abordar entonces un nuevo concepto, una nueva enseñanza que tiene que ver con eso que llamamos transgeneracional. ¿Qué es transgeneracional? Transgeneracional es sencillamente un término que está relacionado o asociado a la transmisión de esta serie de patrones negativos, creencias limitantes, rasgos conductuales que van pasando de una generación a otra. El enfoque de ese transgeneracional es una corriente que estudia cómo estos traumas de los antepasados pueden afectarte la personalidad, pueden afectar el comportamiento, cómo se pueden heredar, sí, genéticamente a través de un temperamento, pero culturalmente a través de una psicología, una forma de pensar que termina afectando tu salud y tus relaciones. Esta terapia transgeneracional también es conocida como psicogenealogía y es un estudio, una representación que estudia justamente la genealogía, el árbol familiar. En este caso, nosotros lo vamos a emplear dentro del genograma para poder comprender estas causas y estas cargas ancestrales, esta serie de sistemas limitantes, programas limitantes que se van heredando de generación en generación y cómo te puede ayudar a eliminar esos bloqueos que te impiden alcanzar una vida mucho más plena. Entonces, ¿qué es este árbol familiar? ¿Qué es esta genealogía? Es esta representación gráfica del árbol familiar, pero la vamos a enriquecer indicando la información en cada uno de los aspectos de tu vida, en cada uno de los resultados de tu vida, la salud física, y ver que se repite en tu árbol familiar, la parte de las relaciones, que se repite en tu árbol familiar, la parte de la economía, que se repite en tu árbol familiar, y la parte de la adaptación y el disfrute. Agregándole de pronto cuáles han sido en la biografía de tu familia esos hitos, esos momentos que han sido determinantes, de pronto una mudanza, de pronto una migración, de pronto una guerra, una pandemia, y cómo ha podido haber afectado tu vida actualmente. Entonces te sirve para conocer e investigar tu árbol familiar, pero sobre todo para poder entender cómo son las relaciones en tu familia y por qué son así. ¿A qué necesitas negarte y renunciar? ¿Qué cosa necesitas mejorar? ¿Qué cosa necesitas decir, esto no es completamente mío, esto lo he heredado, entre comillas, como una carga cultural, una carga ancestral a la que necesito renunciar? Entonces, esos son las cargas ancestrales, son esas causas, son esos miedos limitantes, esos programas limitantes, esos sistemas limitantes, ese ego, pero heredado como una estructura lógica de pensamiento. Y por eso es importante liberarse. Para eso vamos a emplear el genograma, para que tú puedas identificar en este gráfico
¿Qué cosa se viene repitiendo y qué cosa necesitas interrumpir y liberar? ¿Qué cosa te va a permitir descubrir secretos en el árbol familiar, de pronto una serie de defectos y sistemas de hábitos y de conductas y de comportamientos? Te va a permitir identificar también de pronto causas físicas de enfermedades que se repiten, te va a permitir evaluar el entorno familiar, mejorar tu familia de aquí para adelante, interrumpir patrones limitantes, elaborar una serie de hipótesis que te van a servir como terapia y te van a poder ayudar a establecer mejores relaciones con cada uno de los miembros de tu familia. Finalmente te ayuda a tener empatía por tus antepasados. Sí, sí, está bien. Estamos todavía haciendo, o sea, yo sigo hablando. Este es digamos, el paso a paso de lo que estoy hablando. Ya hablé de la mochila, ya hemos hablado y entendido lo que es el transgeneracional, la genealogía o el árbol familiar, que es la representación gráfica de todas nuestras relaciones, y dentro de ese árbol familiar, dentro de ese genograma, vamos a agregarle las cargas ancestrales. Y ahí es donde tú empiezas a ver de un vistazo general, saber de dónde te vienen esos hábitos negativos recurrentes, esos patrones familiares a los que necesitamos renunciar. ¿Ok? Por eso es que entonces estaba estos puntos no como un guión, sino como un paso a paso para poder comprender. ¿Sí me estoy dejando entender? ¿Me siguen hasta ahí? Muy bien. Gracias, muchas gracias. Gracias, Paola, Paulita Chemil de Trujillo, Liliancita, Anabel, muchas gracias. Muy bien. Entonces ahora vamos finalmente a la parte de la acción. ¿Y qué cosa tenemos aquí en la acción? Gracias, Abelino. En la parte de la acción, fíjate que ahora ya tenemos un árbol que está seco. ¿Qué cosa podrá representar ese árbol seco? ¿Qué se hace con un árbol seco? Entonces, vamos a ver de qué se trata y te lo voy a compartir también con una tercera historia, una tercera enseñanza, para poder entender en qué va a consistir esta acción. Y esta es la historia del árbol seco. Nuevamente, un hombre lleno de rencores, resentimientos, con su pasado, con su familia, visita a un maestro espiritual en busca de paz, diciendo que no podía soportar ese resentimiento que tenía hacia sus padres y hacia sus abuelos. Entonces el maestro lo lleva al bosque y le muestra un árbol seco. Y le dice, mira este árbol, ya no da frutos ni sombra. Es como tus sentimientos hacia tus padres. Si lo dejas así, su sombra de negatividad seguirá presente. Sin embargo, si lo aprovechas, si lo transformas, es decir, si decides cortarlo y usarlo como leña, puede calentar tu hogar y tu vida. Necesitas transformar esto que está muerto y transmutarlo con el fuego en algo que sea mucho más útil. El hombre entendió que necesitaba transformar su resentimiento en compasión y en gratitud, honrando incluso los errores de sus padres como parte de sus aprendizajes, y decidió transformar sus rencores en pensamientos que extraigan lo valioso de su pasado. ¿Cuál es la enseñanza? La enseñanza de esto es que efectivamente, si decides sanar, si decides tomar acción, puedes transformar ese pasado tormentoso y doloroso con el perdón, con la gratitud, con el agradecimiento, la comprensión y finalmente con la aceptación. Necesitamos primero perdonar antes de poder aceptar. Necesitamos perdonar antes de poder aceptar. Con el perdón te liberas, es un gran regalo que te das a ti mismo y eso te permite recuperar tu energía, traer recursos a tu presente, empezar a evaluar y a comprender, agradecer, extrayendo estas lecciones del pasado y finalmente entonces puedes aceptar la historia de tu vida. Ahora vamos contigo, Teresita. De este modo entonces el dolor desaparece y se transforma en una valiosa lección que nos enriquece. Ahora sí, adelante, Teresita. Buenos días Buenos días, para Teresita. todos. Un poquito tarde porque estaba embolatadita. Gracias, maestro Percy. Gracias por esta charla. Siempre las suyas son muy productivas. A todos los compañeros, buenos días. Muchas gracias. Yo considero o algo que he aprendido últimamente es que antes de perdonar a otros, tenemos que perdonar a nosotros mismos, porque si no nos Ujú, perdonamos a nosotros mismos, es imposible tener esa, digamos, esa facultad de perdonar a otros. ujú, Siempre nos han enseñado desde niños que tenemos que perdonar, tenemos que perdonar, tenemos que perdonar.
pero es que nosotros mismos como individuos, como seres espirituales, como personas, necesitamos reconocer qué es lo que estamos haciendo mal para perdonarnos a nosotros mismos, porque es una de las formas en que nos podemos liberar. Entonces, yo pienso que tenemos que ir como cambiando un poquito el chip. Primero nosotros, primero yo, como dice por ahí, primero yo, segundo yo, tercero yo, porque es una forma de liberarse. En la medida en que uno mismo se perdona, yo creo que es la oportunidad de tener esa conciencia y esa tranquilidad de entrar a perdonar a otros. Gracias. Gracias, muchas gracias, Teresita, por tu intervención, muy valiosa. Muchas gracias por esto. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con el árbol familiar? Hay una serie muy bonita que es importante verla siempre con pinzas y a la luz de la sabiduría, como todo lo que vamos a ver, todo lo que ingresa a nuestra mente, que se hizo muy popular hace poco y que vamos a abordar justamente con la información del genograma. Y esta es una serie en Netflix que se llama Mi Otra Yo y que habla de constelaciones familiares. Permíteme compartirte unos minutos muy cortos, muy breves, acerca de una escena que es importante y que tiene que ver con esta historia el, con la historia del árbol seco. Vamos a ver entonces. Está en la temporada 1, el episodio 8. Ok, si estoy entendiendo bien, tenemos que aceptar el pasado tal y como es. ¿Y si no podemos hacerlo? ¿Y si no puedo perdonar a mi padre o a mi abuelo por lo que hicieron? No, mejor no llamemos a eso perdonar, sino aceptar. O inclusive cerrar. Porque cuando dices perdonar, eso es casi como si nos sintiéramos superiores a los demás. Y no lo somos. A nadie. ¿Verdad? En especial a los que vivieron antes que nosotros. Pero hay algo que no entiendo. Si yo no elegí a mi familia, entonces, ¿por qué debería preocuparme por lo que hicieron o pasaron? ¿Por qué tengo que lidiar con eso? No me parece justo. Tengo que mostrarte algo. Ven. Vamos. Y ahí tiene que ver con el tema de que en realidad sí elegimos a nuestros padres. Pero ya lo vamos a entender después. Mira, fue el Gracias. A ti. Antes que salieron de Irán. Ahí está. Durante los primeros años del siglo XX, una gran cantidad de inmigrantes que salieron de Irán vinieron aquí. Miles de personas. Y murieron por enfermedad. Mi abuela, la señora Umugulsum, había perdido a su marido, a sus 2 hijos y al bebé que llevaba durante la migración. Cuando llegó a estas tierras, lo único que le quedaba era una semilla de olivo que llevaba desde que salió de su tierra natal. Plantó aquí ese olivo en memoria de la familia que había tenido que dejar atrás. Después, conoció a mi abuelo aquí, se casó por segunda vez, y juntos plantaron y cultivaron estos olivos. ¿Y este es? Este árbol es la razón por la que estoy aquí. ¿Lo que mi abuela tuvo que soportar fue justo? ¿Se trata de justicia o más bien de lo que se ha transmitido hasta el día de hoy? ¿Qué es lo que tienes en la mano, Ada? ¿Quieres cargar con el pasado como una canasta llena de ira? ¿O prefieres tomar lo que necesitas para labrarte un nuevo camino en tus propios términos? Y por fin, comencé a entender a Samán en ese momento. Pude ver los cambios en mí y también los cambios en mis amigas. Las respuestas que buscaba estaban delante de mí. Entonces,
Para la información de magia y el amor, que es la información que compartimos, los padres nos transmiten la vida, pero la vida viene de Dios. Sin embargo, es importante cerrar etapas, cerrar ciclos, agradecer a estos padres y comprender una verdad fundamental. Sí los hemos elegido. ¿Cuál fue entonces la necesidad de elegirlos? Eso justamente lo vamos a ver con el genograma, que lo vamos a emplear como una herramienta de autoconocimiento combinado con la información de magia del amor. Entonces, acción. ¿Qué tiene que ver con la acción? Esta historia del árbol seco lo que te dice es que en realidad necesitamos transmutar, resignificar, ponerle alquimia, tener una nueva perspectiva respecto de nuestros antepasados, sobre todo si guardas rencores, resentimientos, culpas y las relaciones con tus antepasados, con tus padres, no es lo más armoniosa posible. Entonces necesitamos quemar este árbol, metafóricamente hablando, y darle un nuevo uso, un nuevo significado, un nuevo tinte. Y para eso vamos a hacerlo con un proyecto vivo de investigación histórica familiar. Esa es la solución. ¿Qué es PROVIFA? Son las siglas del Proyecto Vivo de Investigación Histórica Familiar, que te va a permitir entender y empatizar primero a tus padres, sus crianzas, a tus abuelos, al entorno en el que han vivido, de pronto la época, empezar a averiguar, vamos a emplear algunas herramientas que te va a permitir inclusive poder distinguir hasta dónde viene o desde dónde vienen estos patrones negativos, limitantes, y emplearlo junto con el genograma como una herramienta de autoconocimiento para evaluar cada uno de tus 7 resultados. ¿Cómo está tu paz? ¿Cómo está tu felicidad? ¿Cómo está tu servicio incondicional, tu trabajo? ¿Cómo están tus relaciones, tu salud física integral, tu economía? ¿Cómo está tu adaptación y tu disfrute? Entonces, para eso sirve el genograma. Como le vamos a dar un tratamiento terapéutico, un tratamiento de autoconocimiento, pero siempre con la información de sabiduría, de magia y el amor. Entonces, este genograma es esa herramienta, es una herramienta de autoconocimiento que te va a permitir graficar gráficamente las distintas generaciones, pero entender cada una de las relaciones y desde dónde vienen las cargas culturales, las cargas ancestrales. Tiene fundamentos psicológicos, está sustentado justamente en esta psicología sistémica. Y le vamos a agregar también las órdenes del amor de constelaciones familiares. ¿Para qué? ¿Qué hay de cierto en estas órdenes del amor? ¿Son principios? ¿Son leyes universales? Vamos a descubrirlos juntos en el curso del genograma. ¿Cuáles son los beneficios? Yo le encuentro, entre todos los beneficios que ya les he mencionado, yo encuentro 3 principalmente. 3 que te van a servir muchísimo. Y uno es que vas a descubrir secretos ocultos que tú no te dabas cuenta, pero que están ahí. ¿Cuáles podrían ser estos secretos? ¿Acaso voy a hablar con mis papás y preguntarles qué secretos han mantenido durante este tiempo? No, no necesariamente. Vamos a descubrir los secretos de las cargas ancestrales. Segundo, vas a obtener mucha sanación empleando la terapia del perdón que te va a permitir liberarte, recuperar tu energía, traerla al presente y poder resignificar ese pasado. Y sobre todo, vas a poder convertir ese destino que has elegido, que son todas tus dificultades, tus cargas, tus problemas, tus dificultades, para aprovecharlo a fin de poder realizarte y poder alcanzar un nuevo nivel de vida. Entonces, entendiendo esto y entendiendo ya la información que tenemos del genograma, permíteme, las personas que me conocen y saben que tengo una propuesta para todos ustedes, permíteme hacerte la siguiente invitación. ¿En qué consiste esta invitación? En lo siguiente. En este nuevo curso que voy a lanzar, bueno, que ya está hecho, solamente lo vamos a repetir en vivo, que es el curso taller del genograma. Es un curso, es información, herramientas, pero también es a la vez un taller que vamos a personalizar en vivo con cada uno de los participantes. Es un viaje de autoconocimiento en tu historia familiar. Va a ser los días miércoles, durante 8 miércoles, todo febrero, todo marzo, en vivo por Zoom, así como ahora. Si estás aquí, puedes estar ahí presente. De 8 a 10 de la noche, hora en Perú, hora en Colombia. En México son las de 7 de la noche a 9 de la noche. Y en España, por supuesto, en Europa, son más o menos las 2, 3 de la mañana. ¿Cuándo empieza? El día número 0 va a ser el miércoles 23. Miento, el miércoles 29. Miércoles 29 de enero es el día 0 con la presentación de
todo el temario, las herramientas, la metodología, todo. Pero empezamos con el día número 1, el miércoles 5 de febrero. Todavía faltan 2 semanas. El miércoles 5 de febrero y se extiende 5 de febrero, acá tengo el calendario, 5, 12, 19 y 26 de febrero y 5, 12, 19 y 26 de marzo del 2025. ¿Ok? ¿Qué es lo que vas a aprender? ¿Qué es lo que vas a hacer ahí? Vas a elaborar tu proyecto vivo de investigación histórica familiar, empleando la herramienta del genograma, y te va a servir ¿para qué? Para interrumpir, renunciar y eliminar definitivamente esas cargas ancestrales a partir de la conciencia. ¿Cuáles cargas, Percy? De pronto las culpas que vas a descubrir y desde dónde te viene, los rencores, odios, resentimientos, juicios, deslealtades, infidelidades, injusticias, y vas a poder aprovechar estos antiguos aprendizajes que ya has vivido para evitar conflictos repetitivos a futuro. Te va a servir también para sanar la relación con papá y con todos tus ancestros, y vas a poder cultivar el amor dentro de ti para luego poder cultivarlo y enseñarlo en tu familia. No solamente eso, sino que viene también cargado con una serie de herramientas y de prácticas para armonizar tu hogar. Si de pronto necesitas armonizar un poco más las relaciones en casa, este es el curso que yo te recomendaría. Y por supuesto te va a ayudar a convertirte en un padre, en una madre entrañable, en un abuelo o abuela amorosa, sabio, sabia, armoniosa y por supuesto justa. ¿Ok? Entonces, este taller se va a dictar en vivo por Zoom, pero también vas a acceder a las grabaciones en Hotmart. Todo se sube a Hotmart, a la plataforma, para que tú lo tengas siempre dentro de tu biblioteca digital para el resto de tu vida. Siempre lo vas a tener ahí, ¿no? Vas a tener acceso a las presentaciones, a las grabaciones, a las sesiones de coaching, a cada una de las herramientas y por supuesto a cada uno de los bonos. Es un taller que vamos a hacer